Hola, muy buenos días. Dios te bendiga grandemente en este miércoles que nos regala el Señor. Ya hoy día 2 de agosto de este 2023. Muy agradecido con Dios con la oportunidad que nos da de compartir estos momentos, estos minutos al iniciar la mañana, al comenzar el día, pues como siempre, pues dándole gracias a Dios, orando y también pues en la reflexión de un breve mensaje, de una breve reflexión de parte del Señor para darnos ánimos, para levantarnos, para fortalecernos, para edificarnos y sobre todo para transformarnos, que después de todo creemos que para eso es que la palabra de Dios nos fue dejada, para traer esa transformación que cada uno de nosotros necesita en nuestra vida, esperando pues que en este tema que estamos tratando durante esta semana sea de bendición para alguien y pues como siempre motivándolos a que continuemos buscando de la presencia de Dios, continuemos buscando de la bondad, de la amabilidad y de la gracia de nuestro Señor Jesús y sobre todo por buscar de esa relación con el Espíritu Santo en medio de momentos tan difíciles. Todos estamos pasando momentos difíciles de alguna manera u otra. Algunos con su familia, algunos en sus matrimonios, algunos con sus hijos, algunos hasta en el trabajo. Son tantas cosas, pero yo creo que la palabra de Dios nos trae el mensaje que necesitamos para aferrarnos a esa esperanza que tanto necesitamos y tener la certeza de que Dios está en control. Para aquellos que quizás nos están viendo por primera vez, mi nombre es Antonio. Tengo el enorme privilegio y honor de servir a la comunidad hispana de la ciudad, del ministerio de Calvary Christian Church. Estamos en la ciudad de Linfield, Massachusetts, y siempre pues extiendo la invitación a aquellos que quizá no tienen una iglesia donde se congregan regularmente, y cuando decimos eso me refiero a una iglesia que no estás asistiendo cada domingo, que no te estás discipulando, pues te invitamos a ser parte de uno de nuestros servicios cada domingo a las 3 de la tarde, y que si el Señor te planta con nosotros, invitarte a que formes parte de diferentes grupos que estamos teniendo durante la semana, donde estamos siendo edificados y fortalecidos unos con otros. Así que estás más que invitado, o si quizás simplemente estás en el área y estás visitando y estás buscando un lugar donde congregarte este fin de semana, pues te invitamos el domingo a las 3 de la tarde. Nuestra dirección es 47 Grove Street en la ciudad de Linfield, Massachusetts, y esperamos que puedas unirte a uno de nuestros servicios. Y si por cuestión de la distancia no puedes estar con nosotros, pues queremos dejarte saber que cada domingo a las 3 de la tarde aquí en Facebook y también en YouTube tenemos el servicio en vivo. Así que si no nos sigues en YouTube, puedes ir y buscarnos con el handle Ministerio Hispano Calvary Christian Church. Ahí a partir del lunes ya tenemos pues la parte del sermón un poquito más condensada para aquellos que quizá tienen un poco de limitación de tiempo. Y bien, mis amados, pues quiero aprovechar estos 25 minutos que nos quedan para hablar de este tema. Aquellos que estuvieron con nosotros el lunes saben que hemos siguiendo con la temática de la palabra que nos fue entregada por nuestra amada Tackerly. El domingo el Espíritu Santo puso en ella el tema de no más esclavo del temor, y ella estuvo hablando de eso, y pues hemos tratado de seguir con esa temática, porque la verdad es que cuando estamos en medio del temor, cuando estamos en medio del proceso, cuando estamos frente a la dificultad, es como que perdemos la esperanza, ¿verdad? Es como que nos cansamos, nos desanimamos. Pero en esta semana hemos querido hablar cómo podemos pues contrarrestar, cómo podemos pues aferrarnos a la esperanza y no perder la esperanza en medio de esos momentos oscuros de nuestras vidas. Y estuvimos hablando cómo cada uno de nosotros se enfrenta a en diferentes etapas, tiene que experimentar o tiene que luchar contra esos momentos oscuros, ya sea en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestra salud, quizá ante la pérdida de un ser querido, quizá ante la partida antes de tiempo de alguien que no te esperaba. Son tantas cosas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene esos momentos, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos aferramos
aferramos a la esperanza y a la fe y a la promesa de nuestro Señor en medio de esas situaciones. El primer día, pues el lunes, estuvimos hablando y estamos basándonos en el libro de Habacuc. Estuvimos hablando como Habacuc es uno de los profetas menores. Son solamente 3 capítulos, así que muy conveniente para esta semana, que será más breve que las semanas comunes, ya que estaremos pues en la ciudad de Nueva York visitando a mi familia y no nos vamos a estar reuniendo el viernes, pero muy conveniente para nosotros y ver a través de la vida del profeta Habacuc esos momentos donde parecería que no hay esperanza. Estuvimos hablando cómo en los tiempos del profeta Habacuc estaban bajo el dominio de los babilonios, y Habacuc se preguntaba: Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y estuvimos hablando de eso el lunes, de cómo muchas veces tenemos preguntas, le queremos decir a Dios, pero Dios mío, ¿por qué? Dios mío, si yo te sirvo, Dios mío, si yo te oro, si yo hago devocionales, si yo participo de los domingos, ¿por qué suceden estas cosas? Y estuvimos hablando el lunes de cómo Dios utiliza cada una de esas situaciones, o permite cada una de esas situaciones, para que nosotros podamos tener un acercamiento, una intimidad más perfecta con Él, que no se produciría si usted estuviera bien. Vuelvo y lo repito, porque alguien quizás no escuchó eso el lunes. Dios permite que sucedan situaciones en nuestras vidas para que nosotros podamos tener una relación más íntima, una revelación más personal de quién Él es, que nosotros no pudiéramos encontrar si usted estuviera en bendición, si usted estuviera siempre en victoria. Seamos honestos, cuando todo está bien, es muy probable que no busquemos a Dios con la misma intensidad que cuando estamos mal. Usted es la persona que cuando se le da un diagnóstico que usted no se esperaba, usted dice: Dios, si tú me sanas, yo el domingo voy a ir a la iglesia. Señor, si tú me sanas a mi hijo, yo lo voy a presentar en la iglesia. Señor, si tú me consigues ese trabajo, yo voy a hacer ayunos. Somos, por naturaleza, todos somos así. Pero el Señor quiere llevarnos a un nivel en donde aún en medio de la crisis nosotros confiemos en Él. Que aún en medio de la crisis nosotros confiemos en Él. Porque solamente Él puede dar la paz que la palabra dice que sobrepasa todo entendimiento. Que no importa, amado, qué situación usted esté pasando. Que usted perdió su trabajo, usted tiene paz de que Jehová es mi Jireh, es mi proveedor. Que en el médico le dijeron que le encontraron un tumor, que usted tenga la paz de que Jehová es mi Rafa, que Él es el que me sana. Que si han levantado lenguas en contra suya, que lo están criticando, que están inventando falsedades, que usted tiene la paz de que Jehová pelea mis batallas por mí. Entonces tenemos que tener esa certeza, y Dios permite que pasen estas situaciones en nuestra vida para que nosotros podamos experimentar esa intimidad con Él. ¿Acaso cuando nosotros éramos niños no teníamos la certeza de que si a nosotros nos pasaba algo, nuestro papá iba a estar ahí para cuidar de nosotros? Entonces así mismo la certeza que tenemos que tener y que depositar en nuestro Dios. Entonces el día de hoy quiero hablar brevemente de qué hacer en medio de la espera, porque la verdad es que a nadie nos gusta esperar. Cuando usted está viendo YouTube y usted no tiene YouTube Premium, yo no tengo YouTube Premium, yo me niego a pagar $10 al mes por YouTube, pero desde que a usted le salen esos anuncios, usted está desesperado, que pasen esos 5 segundos para darle a skip. Y cuando salen esos anuncios que son de más de 1 minuto y usted no tiene la opción de darle skip, muchas veces ¿qué hacemos? Hasta dejamos de ver el video, porque a nadie le gusta esperar. Por eso cuando usted va a Netflix y pone su serie favorita, usted le da skip intro, porque usted no quiere esperar. Por eso es tan popular los microondas, porque usted no quiere poner algo a cocinarse en 15 minutos cuando un microondas se lo puede dar en 2 minutos. Y en la vida nos pasa eso. No nos gusta esperar. Queremos las cosas inmediatamente. Entonces cuando estamos
en momentos de proceso, donde estamos en momentos de dificultad, quisiéramos que las cosas cambiaran inmediatamente, ¿verdad? Quisiéramos que nuestro esposo sea transformado inmediatamente. O quizás nosotros en nuestro corazón vinimos a los pies del Señor, entregamos nuestras vidas y quisiéramos ver ese cambio en nosotros inmediatamente. Pero la verdad es que en la espera es donde el Señor se perfecciona. Vuelvo y lo repito. En medio de tu espera es en donde Jesús, nuestro Señor, se perfecciona en nuestras vidas. A nadie le gusta esperar, pero en el capítulo 1 de Habacuc se resume en el hecho de que Dios le dice a Habacuc: no te alejes, permanece, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 de Habacuc hay un mensaje central. Ustedes pueden leer el capítulo 2 de Habacuc el día de hoy. Por cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero en el capítulo 2 de Habacuc Dios básicamente le está diciendo a Habacuc: no te rindas, mantente, continúa, sigue orando, sigue presentando al Señor, sigue ayunando, sigue creyendo. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, que en medio de la espera tenemos que esperar. Hay 3 cosas que suceden cuando estamos dolidos, ¿verdad? No queremos escuchar, queremos simplemente ver soluciones, pero Dios dice, en ese momento de espera, en ese momento donde quisieras ya salir corriendo, permanece y busca mi voz. Habacuc 2:1, el profeta dice: me pondré de guardia y me apostaré en las murallas y miraré a ver qué me dirá Dios. Oye lo que dice el profeta Habacuc. El Señor parecería en el capítulo 1, parecería que el Señor no está escuchando, no está prestando atención. Pero sin embargo en el capítulo 2, el profeta Habacuc dice: me pondré de guardia y me apostaré en las murallas y miraré a ver qué me dirá Dios. Y esto encierra algo muy importante, amado, porque las murallas en las que estaba rodeada la ciudad era para protección de la ciudad. ¿La protección de qué? Contra invasores, contra personas que querían atacarlos, contra ejércitos, contra los babilonios. O sea, lo que está diciendo Habacuc es: tomaré mi posición, estaré en medio de la tempestad, pero voy a buscar lo que Dios me dice. Amados, cuando estamos en batalla, cuando estamos en lucha, cuando estamos en condiciones, no es tiempo de usted esconderse. Es tiempo de uno tener una postura, de enfrentarla de frente y buscar la voz de Dios. Y sé que no es fácil, sé que duele, no queremos escuchar. Quizá muchos de nosotros decimos: Señor, salva mi matrimonio, y esa persona no cambia, esa persona continúa con las mismas adicciones, con las mismas situaciones. Quizá alguno de nosotros dice: Señor, sana a mi hijo, y tu hijo todavía no se sana, todavía sigue enfermo. Y sé que es difícil, pero quiero que sepa que cuando nosotros confiamos en Dios y tomamos una postura de victoria, cuando tomamos una posición de plantarnos donde Dios nos ha puesto, la voz de Dios se manifiesta y Él nos habla. Escucha lo que Dios te quiere decir. Dios nos habla a menudo. Dios nunca está en silencio. Él nos habla. Pero el problema es que muchas veces puede suceder que no nos guste lo que Él nos diga. ¿Verdad que no? Quizá tú estás orando a Dios por ese siervo que toca la batería y Dios te dice: ese no es el que yo tengo para ti, y no te escucha, no te gusta esa respuesta. Quizá tú dices: Dios mío, cambia ese hombre, y Dios te dice: ora por tu esposo. Quizá esposo, Dios, tú estás diciendo: Dios mío, mi esposa me tiene los nervios de punta, y el Señor te está diciendo: ámala, respétala, muéstrale cariño, muéstrale afecto. Quizá alguien, cada día, cuando usted va al salón a arreglarse los cabellos, desde que usted sale del salón, esa persona está murmurando de usted y usted lo sabe, y quizá Dios le está diciendo: ora por ella, perdónala, pide bendición sobre ella. Y tú en tu mente no te gusta esa respuesta. A ti te gustaría escuchar que Dios te va a decir: yo voy a ejercer mi justicia sobre ella. Pero puede que nunca
como que muchas veces no nos guste lo que Dios nos dice. Pablo experimenta algo parecido. Pablo tiene una espina en la carne, no se sabe exactamente cuál es esa espina. La palabra no lo establece 100%. Algunas personas dicen que era un problema de salud en su estómago. Otras personas piensan que él estaba perdiendo la vista. Otras personas piensan que la espina que en la carne que él tenía eran malas memorias o traumas por la manera en cómo él trataba a los cristianos. La verdad es que no se sabe cuál era la espina, pero sí se sabe que Pablo está sufriendo una situación, está sufriendo un problema, está sufriendo un inconveniente. Y él no está yendo a brujos, no está yendo a hechiceros, no está comprándose amuletos. Él está yendo donde Dios y pidiéndole a Dios que lo sane, que le quite esa espina de su carne. En tres ocasiones diferentes, Pablo está pidiendo para que el Señor lo sane. Sin embargo, el Señor le responde que mi gracia te sea suficiente. Pablo entendió a que tenía que confiar en el Señor, que aunque no le gustara la respuesta que Dios le enseñó, él continuó firme, sabiendo que el Señor tenía el control y que en medio de esa necesidad, en medio de ese dolor, en medio de esa incertidumbre, él podía tener esa intimidad con su Padre Celestial, en el cual él le podía hablar y su Padre Celestial le respondía. En medio de cualquier situación que tú estés esperando, el Señor te quiere hablar, te quiere bendecir, quiere entablar una conversación contigo. Dice la palabra en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, porque la revelación espera un tiempo señalado. Ese proceso por el cual usted y yo estamos pasando tiene un tiempo señalado. No va a terminar antes, pero tampoco va a terminar después, sino que el Señor ha predeterminado que vamos a pasar un proceso por un tiempo. Pero la palabra continúa diciendo, habla del fin y no resultará falso. Aunque tarde, espéralo. Ciertamente vendrá y no tardará. El Señor está diciendo, estás en un proceso, pero ese proceso tiene una fecha de vencimiento. Ese problema con tu esposo tiene una fecha de vencimiento. Ese problema con tu hijo tiene una fecha de vencimiento. Ese problema de salud tiene una fecha de vencimiento. Ese dolor corporal que tú tienes tiene una fecha de vencimiento. Ese desempleo que estás sufriendo tiene una fecha de vencimiento. Pero el Señor te está diciendo que en medio del proceso hables del fin, hables de la promesa, hables de la meta. Si estás enfermo, habla de cuando tú seas sano. Si estás pasando por problemas financieros, habla de cuando tu alacena va a volver a estar llena y tú vas a poder bendecir a otros de tanto que el Señor te va a proveer. Si estás pasando por situaciones de depresión, habla de ese momento en que el Señor va a restablecer tu gozo y vas a volver a sonreír y vas a volver a adorar y vas a volver a exaltar el nombre del Señor. Si estás pasando por un momento de soledad donde te sientes solo, habla de aquella comunidad que el Señor va a poner a tu lado. Si estás pasando por un momento de soltería, habla de ese hombre que Dios tiene para tu vida, habla de esa mujer que Dios tiene para tu vida. En cualquier situación en la que estés pasando, el Señor te recuerda el día de hoy, eso no será para siempre. Hay un tiempo en donde pasará y no tardará. Habla del fin, o sea, habla de la meta, habla del final. ¿Y qué dice él? No resultará falso. No resultará falso. Y aunque tarde, espéralo, porque ciertamente vendrá y no tardará. ¿Qué estás esperando? Yo quiero que tú sepas que los mejores alimentos, las mejores comidas se tardan, ¿verdad que sí? Si no, pregúntenle a aquellos que cocinan un chivito guisado. La comida buena, los mejores alimentos se tardan un tiempo. Entonces hay delicias que el Señor está cocinando para tu vida. Hay restauración en tu familia, hay restauración en tu matrimonio, hay restauración en tu finanza, hay restauración en tus relaciones, hay restauración en tu corazón, que puede ser que tú sientas que se esté tardando, pero son delicias que el Señor está permitiendo, está llevando y nos está llevando al fin. Así que no te desesperes. Habacuc 2:3 nos recuerda que no debemos desesperarnos, que tenemos que hablar
de un fin. Habacuc 2:3 nos recuerda que no se tardará, no se tardará. El tiempo de Dios es perfecto. Eclesiastés nos recuerda que debajo del sol hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para morir. Si no es el tiempo de Dios, amados, no podemos forzarlo. Uno de los ejemplos que tenemos, mi esposa y yo, pasamos por un proceso. Aquellos que nos conocen ya desde hace varios años saben que pasamos por un proceso donde el Señor nos transicionó de la iglesia donde estábamos y sentíamos en el Señor ese llamado de abrir o de tener una obra, de ministrar a personas. Y mi esposa y yo pues empezamos con un grupo pequeño en la casa invitando personas. Por un tiempo el grupo parecía que iba creciendo, ¿verdad? Pero de repente nadie venía a los grupos. De repente todo se paralizó y orábamos y llamábamos, invitábamos y nadie venía. Luego hubo un tiempo en el que nos estaba inquietando nuevamente empezar una obra. Incluso estuvimos buscando un lugar para rentar. Sin embargo, todas las puertas se cerraron. Entendimos que no era el tiempo del Señor y entendimos que era momento de esperar. Esperamos y le damos gloria a Dios a que el Señor nos trajo a un sitio donde tuvimos unos padres espirituales, los pastores Carrasquillo, que siempre estuvieron pues motivándonos, estuvieron alentándonos. Tuvimos unos mentores tremendos, los pastores Nelson y Maribel Santini, que estuvieron poniendo valor en nuestra vida, que mientras otros quizá criticaban nuestras decisiones, ellos nos decían confía, confía, confía. Y a varios años después, no voy a decir cuántos años porque la esposa mía siempre dice que yo no tengo noción bien del tiempo, pero varios años después el Señor nos puso en esta casa y le damos gloria a Dios. Entonces nosotros queríamos adelantar algo antes de que fuera el tiempo de Dios. Amados, si no es el tiempo de Dios, no podemos forzarlo. Hay llamados en nuestra vida que están ahí, están en nuestros corazones. Ya Dios lo ha declarado, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y también, por otro lado, cuando es tiempo de Dios, no hay nada que tú puedas hacer para detenerlo. Cuando el tiempo de Dios llega, tú no puedes decir, Dios mío, en 2 meses más o en 2 semanas más. Fue lo que le pasó al joven rico, ¿verdad? Él sentía que ya él estaba listo y el Señor le dijo, una cosa tienes que hacer, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se fue triste. Entonces cuando llega el tiempo de Dios, no hay cosa, no hay contrariedad, no hay enemigo, no hay arma, no hay separación, no hay chisme, no hay adicción, no hay alcohol, no hay drogas, no hay cigarrillos, no hay debilidades humanas que puedan detener cuando el tiempo de Dios ya llega. Entonces, amados, recuerda lo que el Señor le dice a Habacuc. Y vuelvo a leerlo. Estamos en el capítulo 2 de Habacuc. El Señor dice, porque la revelación espera un tiempo. ¿Qué revelación estás esperando de parte de Dios? En la revelación espera un tiempo señalado. Habla, habla. ¿Usted sabía que hay poder en la boca? Habla. Habla del fin y no resultará falso. Atrévete a profetizar. Atrévete a decir que aunque ese esposo o esa esposa no te valora, llegará el día en donde tu matrimonio será fortalecido. Si estás sin trabajo, habla de esa promesa de Dios que Él te lleva a la tierra donde fluye la leche y la miel. Y si estás sufriendo enfermedad, si estás sufriendo dolores en tu cuerpo, atrévete a decir, el Señor cargó con mis enfermedades a la cruz del Calvario. Habla del fin y no resultará falso. Aunque tarde, vuelvo y lo repito, aunque tarde, aunque ya tu esposo fue bautizado y no ha cambiado, espéralo. Aunque tú sigues orando por sanidad y no estás viendo sanidad, espéralo, porque ciertamente vendrá, dice el Señor, y no tardará. Amado, cuando el tiempo de Dios llega porque llega. Si no es el tiempo de Dios, no podemos forzarlo, pero si es el tiempo de Dios, nada podrá
detenerlo. Y eso tiene que traerle paz a alguien el día de hoy, de saber que si las situaciones no han pasado es porque todavía no es el tiempo de Dios, pero tiene que traernos la paz y la certeza de que el tiempo de Dios llegará, aunque se demore, espéralo. El Señor está en su santo templo, dice Habacuc 2:20. El Señor no se ha movido, Dios sigue en el trono. Dios sigue contestando, Dios sigue obrando. No importa lo que vea, no importa lo que sienta, elige la fe. Como dijo Tackerly el domingo, ¿verdad? Tápese los oídos, filtre todo aquello que es negativo, elija la fe. Incluso en tus dudas, continúa creyendo, aún en medio de la enfermedad. Atrévete a creer que soy sano. Aún en medio de la necesidad, atrévete a creer que Dios es mi Jireh. Aún en medio de las dificultades, atrévete a creer que Jehová es tu Shalom. Cuando no veas un camino, recuerda que Dios puede abrir camino donde no lo hay. Pregúntale a los egipcios. Cuando estés perdiendo la esperanza, recuerda que el que espera en el Señor tiene esperanza. Cuando estés herido y asustado, recuerda que el Señor nunca nos abandona. Si no es el tiempo de Dios, amado, no se puede forzar. Pero cuando llegue el tiempo de Dios, nada lo puede detener. El Señor hoy nos está llamando a permanecer, a creer y a esperar en Él. Recuerda, amados, que el Padre Celestial nos envió el Espíritu Santo, que el Señor Jesús dejó el Espíritu Santo en nuestras vidas. En Juan 14, 16, 17, el Señor Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué? Consolador. Amado, usted y yo no estamos solos. El Señor Jesús, soné como boricua ahí, pero en fin, usted y yo no estamos solos. El Señor Jesús fue al trono, a la derecha del Padre, pero Él nos dejó al Consolador. Y no nos dejó un Consolador cualquiera, nos dejó un Consolador igual que Él, porque cuando Él dice otro Consolador, Él está diciendo: le voy a dejar a alguien igual que yo, parecido a mí, con el mismo poder, con la misma potestad, con la misma autoridad que yo. ¿Para qué? Para que esté con nosotros por 2 meses. Eso no es lo que dice la palabra. Busca el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto testamento, el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús no le pone un tiempo límite al Espíritu Santo para que permanezca con nosotros, sino que dice que estará con nosotros para siempre. El versículo 17 dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará con vosotros. Amados, no estamos solos. En medio de la desesperación, en medio de la ansiedad, en medio de la necesidad, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo es un regalo que está disponible para todos los que aman al Señor. 1 Corintios 2, 12 al 14 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pregúntese eso. ¿Usted alguna vez se ha puesto a meditar de ese regalo que Dios nos dio a nosotros? Ese regalo del Espíritu Santo, de ese regalo de tener un consolador, de tener alguien que está con nosotros por el resto de nuestros días. Dice el versículo 13 que de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no vemos las cosas. Es hora de que usted, y estoy terminando porque veo que ya son las 8, pero hay cosas que nosotros tenemos que empezar a verlas con los ojos espirituales. Tenemos que empezar a ver cosas, las situaciones, la enfermedad, el problema en el matrimonio, la falta de empleo, la falta de amor, la falta de comprensión, la división, la tenemos que empezar a ver con ojos espirituales para que empecemos a hablar, no
con palabra enseñada por sabiduría humana, porque en la sabiduría humana la palabra que viene a su vida es divórciate. La palabra que viene a tu vida es devuélvele ese daño que te hicieron. La palabra que viene a tu vida es no perdones a esa persona. La palabra que viene a tu vida cuando hablamos con palabra enseñada por sabiduría humana es que usted retribuye a las personas a las que usted, solamente aquellas personas con las que usted se lleva bien. Pero cuando hablamos con las palabras que nos habla el Espíritu, usted perdona a su enemigo, usted bendice a los que los maldicen, usted ama a su prójimo, usted perdona hasta 70 veces 7. El versículo 14 termina diciendo que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Los hombres el lunes estuvimos hablando y estamos en un reto en estos días de matar la carne y alimentar el espíritu. ¿Por qué? Porque dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras. ¿Usted ha pensado en esto? Para el hombre natural, las cosas del Espíritu son locuras. Para el hombre natural, el usted declararse prosperado cuando usted no tiene trabajo parecería una locura. Para el hombre natural, usted declarar bendición sobre aquellos que lo maldicen pareciera una locura. Para el hombre natural, perdonar a la persona que le ha hecho daño parecería una locura. Pero el hombre que camina en el Espíritu aprende ¿a qué? A entender y a discernir espiritualmente. Y amados, tengo muchas cosas, pero lo voy a dejar ahí. Amados, el día de hoy, si alguien está en temor, si está en un proceso, si está en una dificultad, recuerda lo que el Señor dice en Habacuc capítulo 2. A esperar, a declarar el fin. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor no se retrasarán. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Nada detiene el tiempo de Dios. No podemos hacer nada para detener el tiempo de Dios. Y cuando el tiempo de Dios llega, nada lo puede detener. Parece un trabalengua, pero medita en esa palabra. Cuando el tiempo de Dios llega y nada lo puede detener. Así que espero que esto sea de bendición, que esta sea una palabra de bendición para alguien el día de hoy, especialmente aquellos que pueden estar pasando por un proceso de tener esperanza aún en medio de la oscuridad. Y sabemos, amados, que cuando estamos en esos momentos de oscuridad parecería que estamos perdiendo la esperanza, que no hay motivos, que no hay salida. Pero recuerda que la tardanza de Dios no significa una negación de parte de Dios. El hecho de que no estemos viendo las cosas moverse en el tiempo que nosotros tenemos, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Así que el día de mañana, amados, vamos a estar terminando esta serie que ha sido inspirada en la prédica que trajo Tackerly, que la vi que se conectó por ahí. Ha sido inspirada en la prédica que trajo Tackerly el domingo, que ha sido de bendición para muchas personas. Hemos escuchado muchas personas que nos han dejado saber cómo todavía la palabra que el Espíritu Santo puso en el corazón de Tackerly todavía el día de hoy lo sigue ministrando. Si te perdiste esa prédica, te invito a que vuelvas. Si tienes el tiempo un poquito limitado, en YouTube está la parte de sermón un poquito más condensada, ¿verdad? Pero aquí mismo en Facebook puedes ver el servicio completo, incluso desde que la adoración está ensayando hasta el final. Pero si tienes el tiempo un poquito limitado, ve a la página de YouTube Ministerio Hispano de Calvary Christian Church, no te lo pierdas. Entonces hablamos el lunes de cuando Dios parece que no nos escucha. Hablamos hoy de qué hacemos en medio de la espera, y el día de mañana vamos a estar terminando esta serie bajo el tema ¿qué hace el Dios del valle? Porque el mismo Dios que es el Dios de las montañas también es el Dios del valle. El mismo Dios que es nuestro Dios cuando estamos en nuestra parte alta, en nuestros mejores momentos, es el mismo Dios que nos acompaña aun cuando parece que todo está cayéndose, desmoronándose. Así que nuevamente vamos a orar el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por el día, por la palabra,
por la comunidad, por esta familia tan bonita de la fe. Vamos a presentarle nuestras peticiones, vamos a presentarle nuestros días, así que oremos. Señor Padre, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor eterno, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, que es lo único que nos puede garantizar, Señor, el acceso a una morada eterna, Señor, junto a ti. Padre, te damos gracias porque aún siendo pecadores, aún siendo débiles, aún fallándote, aún, Señor, apartándonos, Señor, tú aún así nos amas. Tú aún así extiendes tu gracia sobre cada uno de nosotros y te tenemos que dar gracias, Señor. No podemos hacer otra cosa que darte gracias por lo que ya has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Padre, el día de hoy te queremos presentar en especial este tema, Señor, que trajimos, Señor. Seguimos hablando acerca de no ser más esclavos del temor, Señor. Y estamos hablando en este momento de la esperanza en esos momentos oscuros. Señor, tú conoces los momentos oscuros de cada persona que está escuchando este mensaje. Puede ser en su vida personal, puede ser en su trabajo, puede ser en su familia, puede ser en su hogar, en su matrimonio, en su salud, en sus finanzas, en su búsqueda espiritual, en su emoción, Señor. Tú lo sabes, Señor, tú lo conoces todo. Y cada uno de nosotros conocemos en qué lugares estamos perdiendo un poco la esperanza. Así que, Señor, el día de hoy te pido que esta palabra que tú pusiste en este siervo, Señor, sea de bendición para alguien, edifique a alguien, le traiga fortaleza, le traiga esperanza, y así como nos recuerda a través del libro de Habacuc, toda situación, Señor, que estamos pasando en este momento tiene una fecha de vencimiento, Padre, y nosotros permanecemos creyéndote, permanecemos en la palabra, declarando, Señor, el fin, Señor, que será verdad, como dice tu palabra. Tu palabra es que lo dice, Señor, no lo digo yo. No viene nada de mi boca, Señor, que no esté guiado por tu santa palabra. Habacuc capítulo 2, versículo del 1 al 4. Decláralo el día de hoy sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu ansiedad, sobre tu depresión, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Declara, atrévete a creerle a Dios. El tiempo de Dios es perfecto. No podemos hacer nada para apresurar el tiempo de Dios, pero cuando el tiempo de Dios llega, nadie lo puede parar. Señor, el día de hoy te presentamos nuestro día, nuestras vidas, nuestros matrimonios, cada esposo, cada esposa, nuestros hogares, nuestros hijos, lugares de trabajo, lugares de estudio, Señor. Te pedimos que el día de hoy, Padre amado, todo lo que nosotros hagamos, escuchemos, miremos, hablemos, donde quiera que nos movamos, Señor, sea siempre para tu honra y para tu gloria. Dios amado, te seguimos elevando las peticiones de este grupo, dándote gracias por lo que ya has hecho, las oraciones contestadas, Señor. Tú las conoces todas y cada una de ellas. En este momento presenta tu petición. Te voy a dar 3 segunditos para que presente tu petición en esta hora ante el Padre. 1, 2 y 3. Señor, tú escuchas cada petición de nuestro corazón. Te damos gracias por lo que ya has hecho. Te damos gracias por Ana Ruth, te damos gracias por mi cuñado Tito, te damos gracias por la señora Alba, por lo que estás haciendo en su vida. Te damos gracias, Señor, por lo que ya has hecho y la obra que ha comenzado en Cuchi, Señor, y en tantas personas alrededor de nosotros, Dios amado. Y sabemos, Señor, que tú todavía tienes más. Señor, te presentamos cada petición de mis hermanos y mis hermanas el día de hoy. Que seas tú proveyéndolas, que seas tú en tu tiempo, como hablamos, respondiéndolas todas y cada una de ellas, Señor, y que el día de hoy tu favor, tu bendición, tu misericordia, tu gracia y tu amor vayan delante, detrás y alrededor de cada uno de nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. Y Señor, el día de hoy te pedimos, Señor, te pedimos, te imploramos, te deseamos, te anhelamos, Señor, que tu presencia, Señor, esté con nosotros y vaya con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Padre, tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra. Y esto te lo pedimos, Señor, en el santo, poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, Dios me les bendiga grandemente. Permítanme